Pues aprovechamos nuestras vacaciones para venir a la Ciudad de México y con el gusto de conocer más nuestra historia. La verdad es que esa era la intención. Esa es la torre latinoamericana, ya bajamos de ella y ahora me encuentro justamente en lo que les presentaba hace un momento, la iglesia de los franciscanos, la iglesia de San Francisco, si no mal recuerdo, si no me falla la memoria, así se llama, la iglesia de los franciscanos, la primera iglesia que se estableció además de la catedral. Con la llegada de los primeros franciscanos para el proceso de evangelización, esta fue la primera iglesia que se estableció, que ocupaba además un terreno de más de 6 manzanas y donde originalmente estaba el zoológico de Moctezuma, también conocido por los españoles como la Casa de las Fieras. Obviamente estamos viendo esta fachada, pero no tiene nada de atractivo, es la pura piedra. Y es que, a pesar de haber sido una de las primeras iglesias y que contaba con una ornamentación hermosa, barroca, en el tiempo de las leyes de reforma viene otro cambio importante con lo que estableció Benito Juárez, que fue la de pues expropiar las propiedades eclesiásticas y venderlas, ¿no? Yo digo a la iniciativa privada. Y además de eso, históricamente se sabe que muchos de los pobladores, sobre todo los que siempre se sintieron más afectados y subyugados en la pobreza, mientras se veía la opulencia eclesiástica, pues vinieron a destruir esto. Y lo que existió alguna vez aquí, con fachadas hermosas, pues hoy solamente queda la piedra. Allá debía de estar un campanario y ese campanario igual desapareció. Debió de haber tenido también imágenes importantísimas de San Francisco de Asís, no sé, de los franciscanos. La verdad es que no estoy muy empapado de la historia eclesiástica, pero esto es lo que queda. Aquí debió de haber existido una explanada importantísima para entrar, porque era la entrada principal y hoy en día ya está cerrada, está completamente bloqueada. Y de hecho esta iglesia no tiene accesos más que me parece que una lateral que está por aquel lado, pero aquí aún quedan unos vestigios de lo que pudo haber sido parte del templo. Para acceder a él es solamente una pared con unas especies de ventanales que en algún momento debieron de haber tenido algunos vitrales y hoy en día son solamente paredes que no fueron derrumbadas. Según algunos documentos, y si ustedes lo investigan, sabrán que después de las leyes de reforma, una de las primeras órdenes que recibieron muchos obreros fue la de tirar los muros, las bardas, las paredes de esta gran iglesia, porque se empezó a abrir calles, ¿no? Hay una calle detrás de aquí que no existía y hoy en día, bueno, pues también ya dividió el terreno y solamente queda esa pared ahí. Seguramente también esto que se ve aquí, que hoy en día es la base de este edificio, debió de haber sido parte de la iglesia de San Francisco, de los franciscanos. Solamente queda como vestigio esto, lo que debió haber sido la explanada de acceso y que hoy en día está completamente cerrada. De esto es lo único que queda. Y como pueden ver aquí también, bueno, estoy descubriendo que hay muchas piedras. Estas piedras, sin duda alguna, debieron de haber formado parte de la base de muchas de las paredes y muros y que además originalmente eran parte de los grandes templos de los aztecas que sirvieron para levantar iglesias. Termina una etapa imperial, por decirlo así, o monárquica, que era la de los aztecas, que no se le llamaba obviamente rey, ni usaba corona, lo que usaba era un gran plumaje, y no se le llamaba tampoco emperador, se le llamaba Tlatoani, pero destruyen la civilización de Tenochtitlán y de Tlatoanis pasamos a la Nueva España. Con la Nueva España llegan los virreyes, llega la independencia iniciada en 1810, para 1820 concluye y desaparece el virrey para aparecer por menos de un año un monarca español que fue Iturbide. Poco duró el gusto porque inmediatamente se pasó a un sistema republicano y por favor ayúdenme porque no me acuerdo si fue Guadalupe Victoria o fue Vicente Guerrero nuestro primer presidente, perdónenme ustedes, no me acuerdo muy bien. Y ya fue que empezamos a tener un nuevo sistema de gobierno con cámaras
de representantes, etcétera. Pero aún así hoy en día persiste por muchos la idea de crear un sistema en el que aún hoy los más poderosos sean los que dominen. Eso ya es una opinión muy personal, donde podemos tener una diferencia de ideas bastante marcada, pero me parece que inclusive después de la llegada de Benito Juárez quedó pues la muestra de que mucha gente quería seguir continuando con sistemas monárquicos. Así fue como llegó Maximiliano de Habsburgo, que obligó a Benito Juárez a andar por diferentes partes del país, pues de alguna manera protegiendo su vida, pero también manifestando que aún existía un gobierno republicano. Después es fusilado Maximiliano, termina esa etapa del imperialismo francés en México y volvemos a un sistema republicano. Luego, ¿quién más llega por ahí? Ayúdenme, no me acuerdo de todo. Llega Porfirio Díaz. Se me acabó la batería y la memoria. Pero bueno, ¿qué les estaba yo diciendo? Ah, sí, ¿no? De la llegada de Porfirio Díaz, que también la historia, un guía que nos acompañó hace unos días nos decía que la historia es contada de una manera muy romántica por aquellos que vencieron las batallas, y está por otro lado aquellos que cuentan la verdad, que en realidad son puras mentiras. Entonces me quedé igual. Pero sí es cierto, ¿no? Cada quien cuenta la historia miren, incluso desde su clase social. Aún hoy en día en México existen una gran cantidad de criollos y la historia la cuentan de una manera, pero la comunidad indígena la cuenta de otra. Y el historiador, dependiendo de que sea criollo o mestizo, también la cuenta a su manera. Y bueno, yo solamente, o bueno, por más que quisiera ser neutral o parcial, es bastante complicado, porque bueno, sabemos que se ve como un gran héroe nacional a Benito Juárez y a Porfirio Díaz como un gran villano, pero otros tantos consideran que hubo un gran periodo de modernidad con Porfirio Díaz, mientras que con Juárez pues se encontraron con más deuda, se había quedado sin dinero mientras huía, pedía préstamos a los Estados Unidos, hizo algunos tratados en los cuales le daba ciertas garantías a Estados Unidos de libre tránsito, inclusive de sus ejércitos. En fin, la historia se cuenta de muchas maneras. Hoy en día yo creo que seguimos viviendo en una gran controversia entre lo que merecemos los mexicanos, porque de alguna u otra manera existen grupos de poder, de dinero, que no están de acuerdo con las medidas que hoy en día toma el gobierno, mientras que otro gran sector de la población está muy feliz con el que incluso se le llama el nuevo Tlatoani, que es López Obrador. Pero bueno, eso es verdadera controversia. Yo estoy seguro que encontraré comentarios llenos de polémica y algunos adversos incluso, y detractores a morir, estoy seguro. Pero bueno, es la opinión personal. Eso, la verdad, creo que debemos de dejarlo de lado por este momento y conocer el valor histórico de todo esto, que me parece que es también trascendental. Más allá de crear un monumento, más allá de crear una estatua o un reconocimiento, solamente no olvidar que aquí estuvieron los primeros franciscanos, que después se regaron por todo el país para realizar el periodo de evangelización, que igualmente se comenta que esta fue a base de bayoneta y sacerdocio, o sea, que fue impuesta, ¿no?, a base de sangre. Y otros más comentan que esto es lo que nos ha llevado a tener una nueva fe que nos da una cierta identidad. Ahí se los dejo de tarea. En fin, yo creo que ya con esto voy a terminar mi visita a la Ciudad de México. Hay muchísimos otros lugares que hubiera querido visitar, pero ya no nos queda tiempo. Ojalá un día pueda venir a conocer el Palacio de Correos, que me dijeron que está muy bonito. También hay otros lugares como la sede de la Santa Inquisición, que me quedé con ganas de conocerla, y muchos otros, pero espero que tengamos una próxima oportunidad. Gracias por ver esto conmigo. La verdad es que quería que me acompañaran y pudieran sentir lo que yo siento al estar aquí, en este centro histórico de la Ciudad de México, que alguna vez fue la ciudad de la Gran Tenochtitlán, y después fue el imperio de los virreinatos, y después fue también el lugar donde se libraron grandes batallas de independencia. Justamente por aquella calle que se ve entró el ejército trigarante con Iturbide por delante hasta llegar al Zócalo. Y han habido aquí también eventos importantes como la entrada de Pancho Villa,
el cual justamente decidió ponerle el nombre de Madero. Antes esta callecita era conocida como la calle de los plateros porque se vendía mucha plata, y anteriormente era la calle Francisco, precisamente por esta iglesia. En fin, bueno, pues muchísima historia en un solo lugar, ¿no creen? Época prehispánica, época de la conquista, época de la independencia, época de la revolución, leyes de reforma, y hoy en día aquí seguimos.